Vamos a ver un poco de la parte teórica. Ya habíamos avanzado medidas de tendencia central, de hecho ustedes ya vieron los videos. Y ahora vamos a ver lo que son las medidas de dispersión. ¿Ya? Las medidas de dispersión hacen todo lo contrario de las medidas de tendencia central. La medida de tendencia central busca a un representante, busca resumir los datos en un solo número, asumiendo de que ese número va a ser representativo de todo el grupo, pero no lo es. Si nosotros buscáramos la moda de la nacionalidad de los estudiantes de medicina, la moda sería brasilero, pero eso nos indica solamente que la mayor cantidad es de brasileros, pero no sabemos cuántas otras nacionalidades hay, ni tampoco sabemos qué porcentaje de brasileros conforma todo el grupo. Por lo tanto, las medidas de dispersión tienen el objetivo principal de aportar con información de cuán distintos son los datos de esta medida de tendencia central. Es decir, la medida de tendencia central es, por ejemplo, brasilero, pero ¿y el resto todos son? ¿O algunos son? ¿Cuántos son? ¿No? Entonces eso nos indica las medidas de dispersión. Es una medida complementaria a la media, a la mediana y a la moda, cuyo objetivo va a ser aportar con información sobre cómo están dispersos los datos. Yo he agarrado su práctico y a partir de este práctico yo he copiado una serie de datos al Excel para poder explicarles estas medidas de dispersión. Y un dato interesante es que las medidas de dispersión son prácticamente de exclusividad de las medidas cuantitativas, dado que muy pocas cualitativas van a poder utilizar estas medidas de dispersión. Vamos a verlas todas hoy en esta clase. Sin embargo, en la clase presencial la estamos viendo en dos sesiones por la complejidad de estas medidas. Entonces vamos a anotar acá medidas de dispersión. La primera medida de dispersión que vamos a ver es la más general y lleva de nombre rango, que en español un rango significa el valor aproximado entre un punto y otro punto, en este caso de dos puntos distantes. Para eso yo voy a necesitar ordenar mis datos del más pequeño al más grande y voy a decir que el rango es la distancia entre el valor más pequeño y el valor más grande. Al valor máximo menos el valor mínimo. ¿A cuánto equivale ese valor máximo y ese valor mínimo? Bueno, el valor máximo es 62, está denotado por el 62 para el ejemplo que estamos observando, y el valor más pequeñito es 21. ¿No? Nuevamente recalcamos, el rango mide la distancia entre esos puntos amarillos, el más grande y el más pequeño. Y para el ejemplo actual va a ser igual a 62 menos 21. Ahí está, 41. Esta medida nos está indicando toda la amplitud, es decir, mi media, por ejemplo, puede salir 35, mi mediana sale 35, pero ese 35 va a representar a todo el conjunto. Sin embargo, el total de datos están incluidos entre 21 y 62. Y
Por lo tanto, existen 41 años entre la persona más joven y la persona con mayor edad. Eso es lo que nos indica. Vamos a ponerlo acá. Corresponde al 100% de los datos. Como esta medida es muy extrema, se está dando una amplitud tan grande, puede ser que haya una persona de 62, pero todas las demás tengan entre 21 y 35. Y excepcionalmente apareció una persona de 62. Entonces, por ahí los datos no son del todo representativos. Y va a aparecer una medida nueva que no va a agrupar el 100%, sino la mitad, que es el rango intercuartílico. Y aquí aparece un nuevo concepto, que son los cuartiles. ¿Qué es un cuartil? Cuartil viene de un cuarto. Un cuarto es la mitad de la mitad. Y si nos acordamos, la mitad de todos estos datos está relacionado con la mediana, ¿no? Entonces, aquí yo tengo 20 datos, por lo tanto, 10 van a ir para un lado, 10 van a ir para el otro. La mediana va a estar entre estos dos datos. Vamos a ponerlo con otro color. Esta es la mediana. La mediana va a estar aquí al medio, entre 35 y 35, que en realidad quedaría siendo 35. Y vamos a contar. Tengo 2, 4, 6, 8 datos para allá. 2, 4, 6, 8 datos para abajo. Entonces, estamos correctos. 35 es la mediana. Poner aquí. Mediana. Y esta mediana representa al 50%. Pero si esta mediana yo la divido entre 2, tengo 1, 2, 3, 4 datos a un lado y 4 datos al otro. También lo voy a poner en verde. Ahí. Ahora ya tengo la mitad de la mitad, que sería aquí el cuartil 1, que representa el 25%, la mediana o también el cuartil 2, que representa el 50%, el cuartil 3, que representa al 75%, y obviamente aquí tendríamos al cuartil 0, que representa al 1%, y aquí tendríamos al cuartil 4, que representa el 100%. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el rango intercuartílico no es igual, no es nada más que el rango, pero de los cuartiles. ¿De cuáles cuartiles? Del cuartil 1 hasta el cuartil 3. Ahí. Cambiarle de alineamiento al centro. Ahí. ¿No es cierto? Solamente voy a incluir el 50% de los datos. No todos. Pero no cualquier 50%, sino el 50% total. Voy a eliminar el 12,5 más pequeño y el 12,5 más grande. Perdón, el 25% más pequeño y el 25% más grande, cosa que me quede con el 50% de los datos, pero central. Y va a ser, por lo tanto, igual al valor del cuartil 3 menos el cuartil 1. Y
mitad de 41 sería 20, ¿no? Pero si los datos no se concentran en 20 números al 50%, sino en 14 años. ¿Qué quiere decir? Hay 14 años de distancia entre el valor del cuartil 1 y el cuartil 3, que representa el 50% de los datos. Hay 14 años entre los datos centrales, entre el 50% del dato central. Ahora puede ser que esta medida pueda parecer un poco extrema. ¿Por qué? Porque estoy eliminando el 50%, estoy eliminando la mitad de los datos. Entonces hay personas que pues no les interesa ser tan extremistas y van a optar por un punto intermedio y van a decir, ok, no voy a irme al 100%, pero tampoco me voy a ir al 50%. Yo sé que por probabilidad un 5% o hasta un 10% de los datos pueden estar afectados, y ahí aparece lo que se llama los intervalos de confianza, que tenemos el intervalo de confianza al 90% y el intervalo de confianza al 95%. ¿Qué hacen estos intervalos de confianza? Pues similar al rango intercuartílico, ya no utilizan, o sea, ya se divide esta serie de datos, ya no se divide en 4, sino se va a dividir en 100 partes. De tal manera que una vez dividido en 100 partes, voy a tomar el 95% central, que quiere decir voy a eliminar 2,5% más pequeño y 2,5% más grande. O en el caso del 90%, el 5% más pequeño y el 5% más grande. Entonces, en este caso, este valor será igual al percentil 95, que así se llama percentil, es decir, el 95% de los datos, menos el percentil 5. Y en el siguiente caso voy a tener el percentil 97,5 menos el percentil 2,5. Y ya para dividirlo en 100 partes, pues lo mejor es utilizar las fórmulas, ¿no? En este caso yo voy a buscar y hacer la fórmula aquí arriba. Después vamos a tener un práctico donde les enseñe todas las fórmulas en Excel para rango intercuartílico, para valor máximo, valor mínimo, que también están en sus cuadernillos de práctica si quieren adelantarse. Pero yo voy a poner ahora para que podamos encontrar este intervalo de confianza, que como es un intervalo, no va a ser un solo número, sino va a tener un valor mínimo y un valor máximo. Entonces vamos a encontrar primero el percentil 90, perdón, el percentil 5 con la función centil, que es la para encontrar los percentil en este Excel. En el caso de Excel para español se llama percentil, pero en este caso, como este está en otro idioma, vamos a ponerle la función centil y vamos a seleccionar todos los datos, vamos a ponerle punto y coma y vamos a buscar el centil que nosotros estamos buscando, que
que es el de 5, 0,05. ¿Ok? Ese es. Y vamos a buscar por otro lado esa función para el percentil 95. Ahí está. Entonces el intervalo de confianza de la edad para esta serie de casos al 90% es de un mínimo de 21 y un máximo de 61,9. Y si fuéramos más estrictos al 95%, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a buscar el 2,5, que es eso, 0,025. No existe porque ya es muy pequeñito. Vamos a ver acá. $0,975. Tampoco existe porque ya es demasiado pequeño, ¿no? Entonces, como son poquitos datos, prácticamente este IC95 abarcaría el 100%. Por eso me sale esta función de error. Ok, entonces ya tenemos 3, solamente para que ustedes puedan verlo. Vamos a abrir acá algún artículo científico de medicina, por ejemplo de diabetes. Y vamos a irnos a alguna tabla que exista sobre la diabetes. A ver, vamos a mirar acá. Este tiene odds ratio. Parece que mucho de la diabetes no hay. A ver. No, aquí no tenemos. Complicaciones. Aquí, por ejemplo, edad, la mediana, cuartil 1, cuartil 3. Este es el rango intercuartílico que nos está indicando, ¿no? Que son medidas que se necesitan tomar. Y quiero encontrar una donde tenga los intervalos de confianza. Aquí, ¿no? Fíjense acá. Vamos a tratar de abrirlo. Aquí, por ejemplo, tenemos el intervalo de confianza al 95%, ¿no? El valor más pequeñito y el valor más grande. Entonces, lo van a ver ustedes en medicina, este intervalo de confianza, la media, la mediana y todos los valores. Y es importante que ustedes aprendan a interpretarlos, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte de las medidas de dispersión, que son medidas que sola y únicamente las voy a aplicar cuando voy a calcular a la media. Entonces, en el caso que yo tenga a la media como representante, ya habíamos dicho cuando se usa la media, entonces voy a
empezar a calcular lo que se llama la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, y lo vamos a hacer de la manera más didáctica que podamos hacerlo. Varianza ¿ok? Bueno, entonces cuando la media sea nuestra medida de tendencia central, nosotros debemos utilizar cualquiera de estas, pero de estas, la que más van a utilizar es la desviación estándar. El resto no la van a usar o la van a usar muy poco. ¿Ya? Yo les aseguro que en algunos casos van a tener coeficiente de variación cuando queremos comparar, pero en el 95% de los casos van a utilizar la desviación estándar cuando usen a la media. Ahora, para calcular la desviación estándar, primero vamos a calcular la varianza. ¿Y qué es la varianza? Es un nivel de variación. Cuando los estadísticos empezaron a buscar cómo ellos podían encontrar un valor que pueda representar esta variación de datos, que sea además matemática, lo que hicieron, voy a copiar esto en una tablita más abajo, fue lo siguiente. Voy a colar de nuevo los valores. Okay. Ellos agarraron y calcularon a la media. Vamos a colocar acá, calcular a la media. Ok, esa es la media. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver cuánto se alejan todos estos datitos de la media. Entonces, este es XY. Y lo que hicieron es la media menos cada uno de los valores, ¿no? Entonces esto era igual a esta media que calcularon menos cada uno de esos valores. Y voy a poner estos signos, ya, ok. Y lo hicieron así para todos. ¿Ok? Y dijeron, esa va a ser nuestra medida y vamos a sumarlo para todos. Entonces vamos a poner aquí la sumatoria. Ok, la sumatoria. Entonces sucede que la suma de estas pequeñas diferencias, aquí por un motivo de decimales me sale este número infinitamente pequeño, pero sale igual a cero, ¿no? O muy cercano a cero. Entonces, eso sucede porque existe un equilibrio entre los valores positivos y los valores negativos, y que la mediana, obviamente, al repartir de forma equitativa, estas variaciones van a tender a cero. Como esa medida era demasiado pequeña, entonces tenían que transformar estos valores negativos a valores positivos, porque obviamente aquí iba sumando las diferencias, pero aquí estas diferencias iban restando. Entonces, en un segundo paso, lo que nosotros vamos a hacer es esta media menos el XY lo vamos
a elevar al cuadrado. De tal manera que los valores negativos van a transformarse en valores positivos. Entonces, vamos a hacerlo así. Y ahora sí me refleja un valor, ¿no? Pero este valor que tengo acá es la suma de los veintitantos datos, de los 20 datos que yo tengo acá. Por lo tanto, tengo que sacar un promedio de las diferencias. Y una vez que yo tengo la suma de las diferencias, yo lo tengo que dividir entre el número de datos, que son 20. Este dato dividido entre 20. Y este promedio de diferencias me sale 144.39. Este promedio de diferencias al cuadrado, porque recordemos que hemos elevado todos los datos al cuadrado, es lo que en estadística nosotros conocemos como varianza. Entonces, la varianza no es nada más que el promedio de las diferencias al cuadrado, que para nuestro caso en particular ha dado un valor de 144. Vamos a copiar acá. 144,39 años al cuadrado. Y ese es el problema, porque recordemos que al elevar el cuadrado este valor, también se elevó al cuadrado la unidad de medida, y como edad se mide en años, pues aquí vamos a tener 144,39 años al cuadrado. Y como este dato de años al cuadrado es ilógico, no nos lo podemos ni siquiera imaginar cómo podría ser años al cuadrado. O sea, si traten de graficarlo, ¿no? Tengo, no sé, 30 años al cuadrado. O sea, no hay tal. Entonces aparece la desviación estándar y dice, voy a eliminar este cuadrado. ¿Y cómo lo elimino? ¿Qué hago yo a un número para quitarle el cuadrado? Pues le saco la raíz cuadrada. Entonces vamos a poner ya que esta es la raíz del promedio de las diferencias al cuadrado. Y la raíz cuadrada de un cuadrado, pues obviamente que nos sale un número normal. Entonces en este caso ya sería años, ya no al cuadrado, solo años. Y 144, la raíz cuadrada es 12, ¿no? O vamos a calcular mejor así. Ojalá que sepamos la raíz. 12,016 años, ¿no? Esa es la raíz cuadrada, que es la desviación estándar, que está en la unidad de medida, que son años, que es la unidad de medida que yo necesito utilizar, ¿no? Porque ahora voy a decir que la edad promedio es de 36,9 años, más menos, porque la raíz cuadrada va a salir con un número positivo y un número negativo, más menos 12,016 años, ¿no? Esto es algo que siempre lo van a observar. Siempre la media va a venir casada, es obligatorio que esté casada
con la desviación estándar, mientras que la mediana va a venir casada con el rango intercuartílico y en algunos casos con el intervalo de confianza, cualquiera de los dos, y la media también ahora se utiliza con los intervalos de confianza. Ahora, ¿qué es el coeficiente de variación? Este coeficiente de variación lo que quiere es eliminar esta unidad de medida, años. Porque si yo veo la variación en un paciente diabético, voy a medir, por ejemplo, la edad a la cual se inicia esta enfermedad, pero también voy a ver otras variables como la variación del azúcar, como la variación de la presión arterial, y yo quiero ver si esa variación de la presión arterial es similar a la variación del nivel de azúcar. O sea, quiero relacionar dos cosas, pero yo no puedo comparar milímetros de mercurio con gramos de azúcar. Por lo tanto, yo tengo que utilizar una medida que no tenga ninguna unidad de medida. Y ahí aparece el coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar en portugués ustedes tienen desviación media o error padrón o desviación padrón dividido entre la media, ¿no? Entonces, al dividir entre la media, esto que tiene años dividido entre la media que también tiene años, años dividido entre años se elimina y solamente me queda un valor que no tiene una unidad de medida como tal. Entonces, es esto dividido en lo que ya habíamos calculado, que es la media. Y en este caso me sale 0,32. ¿Qué es lo que me dice la coeficiente de variación? La edad es de 36 años y varía un 32% de esos 36 años. No 36,9 años, un 32% está variando en relación a esa edad. Ok, entonces yo sé que van a necesitar verlo varias veces el videito. Por eso corresponde a 2 semanas las medidas de dispersión, porque no son muy fáciles. Tal vez esta parte del rango intercuartílico es más fácil, más entendible, pero yo sé que muchos tienen problemas con las desviaciones estándar. Y la buena noticia es que yo no necesito hacer todo este cálculo de acá. Solamente necesito colocar una función estadística y esa función estadística está en sus cuadernillos de ejercicios y los que no tienen se los voy a enviar. Esperemos que podamos tener una clase virtual al vivo el próximo lunes en la mañana. Yo estoy pidiendo que me habiliten el internet en la Unifrance para poder hacer esta clase y de esta manera poder responder todas sus inquietudes en tiempo real, al mismo tiempo que ustedes estén viendo la práctica. Así que queda marcada, por favor, nuestra clase al vivo. Voy a hacer todo lo posible porque salga así, aunque sea, voy a comprarme un paquetito yo y vamos a usar mi internet. El día lunes de la próxima semana en el horario desde las 7:30 de la mañana, no creo que se despierten, vamos a poner desde las 9 de la mañana, pero yo voy a estar desde las 7 alistándolo todo, desde las 9 de la mañana hasta las 11 menos cuarto, 10:30, ¿ya? Entonces, en el horario que era 9:15 hasta 10:45 vamos a tener la clase, pero ya desde las 9 van a ingresar ustedes a poder ser parte de la vista online, ¿no? De la transmisión en vivo. Probablemente vamos a utilizar un Facebook o, bueno, ya veamos cuál va a ser el método, el mejor método para poder hacer esta clase. Yo me despido de todos ustedes, que pasen un
buen día, una buena semana y decirles que ya el 16 nosotros vamos a cerrar con la clase de bioestadística. Este sería prácticamente el último tema que vamos a avanzar y de aquí ya solamente nos queda acabar con las tareas que tenemos pendientes. Para el tema del hito 5, de la defensa del hito 5, si bien ustedes tienen ya un documento que tienen que presentar para el hito 5, pero la defensa que van a hacer las personas que están en la modalidad virtual va a tener pequeñas variaciones dado a que yo necesito ver y comprender que ustedes pueden responder a cada una de estas preguntas. Entonces vamos a programarlo con un poquito de tiempo, probablemente mañana, pasado mañana. Yo les adelante la defensa del hito 5 para que ustedes la tengan tiempo para prepararlo unos 2 o 3 días. Yo les voy a mandar el estudio de caso con una serie de preguntas, un cuestionario que ustedes deben responder de esa serie de casos y van a enviar un video explicando esas respuestas, en este caso de forma individual, no grupal, para que no haya la discusión de que uno lo presentó mal o lo presentó bien. No, vamos a hacerlo de forma individual, ¿ya? Bueno, cualquier duda, ya saben, pueden enviarme un audio, un escrito, un video al WhatsApp para que podamos responder todas sus inquietudes. Ahora, más adelante, si necesitan que les vuelva a hacer el video con lápiz y papel, pues estaremos ahí haciéndolo con tal de que se entienda. Y por favor, también busquen dentro de su texto y busquen si quieren dentro de otros textos o otros tutoriales en el mismo internet esta parte de acá que yo he intentado que se entienda, pero probablemente si no me han entendido a mí pueden buscarlo en otro lugar. Bueno, quedamos entonces para la próxima semana tener una sesión al vivo. Muchísimas gracias.